Muy buenos días. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta séptima sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 30 de abril del año 2025. Secretaria, si nos apoya con orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hacen constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia de Socorro Cobá Magaña, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Ocramento. Continuando con el segundo punto de la convocatoria, como inciso A, tenemos la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de estoca listados en esta sesión, que son un total de 24 tocas para ser expuestos y votados. En atención a la lista previamente aprobadas, como punto primero estaba el toca 541-2024 de la ponencia de la magistrada primera, no obstante ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Por tanto, nos pasamos al toca número 566-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 1 de julio de 2024, deducido del expediente 534-2018, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado séptimo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Hola, buenos días. En la resolución impugnada, la juez del conocimiento determinó que por cuanto durante la tramitación del juicio la hija primogénita de las partes alcanzó la mayoría de edad, únicamente resolvería las prerrogativas inherentes al segundo descendiente de las partes, quien en ese entonces aún era menor de edad, resolviendo en cuanto a su guarda y custodia, otorgársela al padre. Fijó un determinado régimen de convivencia entre el menor de edad y su madre y se decretó una pensión alimenticia a cargo de ella y a favor del menor de edad con su correspondiente garantía. De igual modo, se determinó como improcedente conceder a favor de la demandada una pensión compensatoria y una compensación, sosteniéndose que ella tenía la capacidad suficiente para cubrir sus propias necesidades por cuenta propia y que no se justificaba que existiera una desventaja patrimonial entre ambas partes. A mi juicio, y como lo propongo en el proyecto correspondiente, los agravios resultan infundados e inoperantes. En el escrito de demanda del actor no se desprende que él haya realizado alguna manifestación concreta encaminada a consentir a favor del apelante, como ella manifiesta, el uso del inmueble, como señala en sus agravios, ¿no? Solo aparece que en su hecho tercero él manifestó que ese predio es el domicilio conyugal, siendo importante señalar que al momento de contestar la demanda, la recurrente tampoco trajo a la litis dicho aspecto en particular, pues únicamente reconoció que el inmueble sí constituyó su domicilio conyugal, añadiendo que inexplicablemente este había sido donado por su contraparte a favor de su progenitora, pero sin dirigir alguna pretensión clara y precisa encaminada a obtener como consecuencia de su divorcio la tutela jurídica del uso del predio en cuestión, conforme al artículo 277 del Código Procesal Familiar. Por el contrario, de su escrito de contestación se infiere que sus pretensiones y defensas totalmente se encaminaron a obtener la guarda y custodia de sus hijos con las consecuencias legales correspondientes. Acorde con ello, en la videograbación correspondiente a la audiencia preliminar del juicio, se desprende que en la fase correspondiente a la enunciación de la litis se resolvió que los únicos puntos en controversia serían los antes indicados, pudiéndose convalidar que ni en esta etapa de la audiencia ni en ninguna otra se hicieron manifestaciones encaminadas a controvertir el aspecto antes referido. Por ello, contrario a lo que el apelante arguye, el uso del inmueble que constituyó su domicilio conyugal no formó parte de los puntos controvertidos del juicio
y es legalmente acertado lo que la persona juzgadora realizó en la sentencia, que fue omitir un señalamiento en este punto. No puede servir de sustento legal para favorecer a la recurrente la existencia de un diverso TOCA relativo a un juicio ordinario civil reivindicatorio, por las mismas razones antes precisadas, y en ese TOCA, en relación con el uso del inmueble, únicamente fue para sustentar la improcedencia de la acción reivindicatoria, bajo el argumento toral consistente en que por cuanto se convalidó la existencia de un parentesco por afinidad entre el actor y la demandada, entonces la devolución del inmueble tenía que realizarse bajo una acción personal y no una acción real. En cuanto a los demás agravios planteados por la recurrente, me parece que resultan inoperantes, por inatendibles, por cuanto ambos hijos ya son mayores de edad legal, por lo tanto, o sea, si bien al momento del dictado de la sentencia el segundo hijo de las partes era menor de edad, durante el trámite de esta apelación alcanzó la mayoría de edad. Entonces, pues resultan inoperantes por inatendibles dichos motivos de inconformidad, pues ya no corresponde hacer un estudio de su guarda y custodia, por cuanto ya cesaron los efectos de la patria potestad. Por lo tanto, propongo confirmar. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 566-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 726 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2024, dictada en el expediente 1379-2013, procedimiento especial de divorcios incausales del juzgado tercero de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte demandada y la resolución impugnada es la sentencia en la que se decretó una pensión alimenticia a favor de la menor de edad y una pensión compensatoria a la parte actora, ambas a cargo del demandado. Se condenó a esta el aumento de dichas pensiones conforme al artículo 36 del Código de Familia. Se fijó como garantía el equivalente a 3 meses de pensión. No se fijó régimen de convivencia entre la adolescente involucrada y su padre y se decretó el uso del domicilio conyugal a favor de la menor de edad y se declaró la prevalencia de las medidas de protección otorgadas. Después de hacer un estudio de los agravios, yo considero que son inoperantes los agravios en virtud a los relativos a la fijación de una pensión compensatoria y la garantía de esta, ya que fueron materia de examen de un diverso recurso de apelación y en él se declararon infundadas e inoperantes las inconformidades hechas valer, lo cual no fue combatido mediante el medio de impugnación idóneo, resultando en un acto consentido y por tal razón no pueden ser de nueva cuenta materia de análisis en el presente recurso de apelación. En cuanto a los agravios que combaten el monto de la pensión alimenticia, también devienen inoperantes, pues en el diverso recurso de apelación que se ha mencionado, únicamente se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de escuchar a la menor de edad, por lo cual el monto de la pensión alimenticia tampoco puede ser objeto de revisión por vía de este recurso, ya que la falta de refutación en el primer recurso de apelación interpuesto por el recurrente se entiende como una conformidad con el citado monto. Por último, considero inoperantes las quejas dirigidas a combatir que la sentencia no es congruente y no está fundada y motivada, en virtud de que basta la lectura de la sentencia para advertir que sí se efectuó el listado y valoración de todas las pruebas y su eficacia probatoria, así como también se señalaron los preceptos legales y las razones de la decisión, cumpliendo de esta manera con la garantía de legalidad que debe prevalecer en toda sentencia. Finalmente, en suplencia de la deficiencia de la queja en interés superior del adolescente y su escucha, así como en atención a lo resuelto por esta propia sala en diversos recursos de apelación, considero establecer un régimen de convivencia de la menor de edad para con su padre no custodio. Por lo anterior es que les propongo modificar. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Disculpe, magistrado, ¿podría repetirme el sentido? El sentido. Modificar. Gracias. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera.
A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor del proyecto. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 726-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 706-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de agosto 2024, deducido del expediente 205-2024, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Tercero de Unidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en este proyecto se resuelve respecto de un recurso de apelación interpuesto por la parte promovente en representación de su hija menor de edad en contra de una sentencia de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la jueza tercera de Odalidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, en la cual se declararon procedentes las diligencias y se decretó una pensión alimenticia a cargo del padre, mediante embargo de su sueldo por la cantidad líquida que resulte del 17% del total de los ingresos totales, menos deducciones legales que perciba el señor, lo cual se estableció en consideración de que dicho deudor alimentista cuenta con 2 hijos menores de edad que cuentan con una pensión alimenticia vigente. También se fijó una garantía de la obligación alimentaria por la cantidad equivalente a 3 meses de la pensión fijada. Si bien la madre de la menor de edad interpuso el recurso de apelación, esta no acudió a este tribunal de alzada a expresar sus agravios. Sin embargo, en suplencia de la deficiencia de la queja que opera a favor de la niña involucrada, se realizó un estudio integral de la sentencia combatida, la cual propongo confirmar por haber sido emitida en correcto apego a este binomio entre la capacidad económica del deudor alimentario y la necesidad de quien debe recibirlos, así como del principio de proporcionalidad que en materia de alimentos debemos de estudiar. Confirmar, por favor, secretario. ¿Algún comentario del proyecto? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del sentido que se propone. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Igual con el proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 706-2024. Seguimos con el TOCA 541-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 6 de diciembre de 2023, dictado en autos del expediente 576-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, un hombre promovió un juicio ordinario civil a fin de exigir a otras personas la rescisión de un contrato de promesa de compra-venta respecto de 3 tablajes catastrales. Al no poder notificar al demandado en el domicilio que la parte actora señaló, este solicitó se giraran oficios de búsqueda para ubicar otro domicilio en el que se le pudiera llamar a juicio. Recibida la información, la jueza decidió continuar con el proceso para hacer la declaración de domicilio ignorado respecto del demandado, pues el actor manifestó bajo protesta de decir verdad que en los domicilios proporcionados por las dependencias no se obtendría respuesta positiva y después de la información testimonial correspondiente declaró que existía domicilio ignorado del demandado y ordenó su emplazamiento por edictos. Este fue el medio que se utilizó para llamarlo a juicio. Transcurrido el término para contestar la demanda, se le declaró en rebeldía y esta determinación también se le ordenó notificar por edictos. Hecha la publicación, la parte demandada promovió un incidente de nulidad de notificaciones respecto de estos autos de admisión, declaración de domicilio ignorado y declaración de rebeldía. Y en esencia argumentó que las notificaciones por edictos no habían sido realizadas conforme a derecho, ya que nunca se declaró traslado. Y al dictar resolución, la jueza declaró improcedente el estudio del incidente de nulidad de notificaciones por haber sido interpuesto fuera de término y señalando que las notificaciones por edictos se habían realizado conforme a derecho.
El proyecto propone revocar la sentencia interlocutoria recurrida. En ese sentido, se propone declarar esencialmente fundados y suficientes los agravios del recurrente, de manera general por lo siguiente. Primero, el agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación de la jueza, al señalar que el interesado estaba en aptitud de estar atento a las notificaciones del diario oficial, ya que nombró a un abogado en el diverso juicio de amparo que promovió, y al ser un profesional de derecho, estaba capacitado para comparecer a recibir el traslado. La propuesta de calificarlo como fundado es que dicha consideración no encuentra sustento en un precepto legal alguno, ni se advierte que la jueza exponga razones concisas que lleven a concluir que tal determinación se basa en reglas de derecho aplicables al caso. También se propone otorgar la misma calificación a los argumentos del recurrente relacionados a la falta de exhaustividad de la jueza en el esfuerzo de búsqueda de su domicilio, ya que en autos existía constancia de otros domicilios para localizar y emplazar al demandado, y sin embargo la juez no efectuó la verificación correspondiente en dichos predios y continuó con la declaración de domicilio ignorado. En ese sentido, el proyecto propone los siguientes efectos: revocar la sentencia combatida, declarar procedente el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones promovido por el demandado, declarar nulo el emplazamiento, así como las notificaciones que se efectuaron por edictos, y reponer el procedimiento hasta antes de la prevención relativa al ofrecimiento de la información testimonial, a fin de que la jueza realice la notificación en los domicilios que el propio demandado señaló para oír y recibir notificaciones que constan en este TOCA y en el expediente principal. Por lo tanto, reafirmo, el proyecto propone revocar. ¿Algún comentario del proyecto? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del sentido. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor del proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto que presente. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 541-2024. Se continúa con el TOCA 710-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de agosto de 2024 dictada en el expediente 335-2023 relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria del juzgado primero de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días, señores magistrados. En el asunto que nos ocupa, la parte actora promovió diligencias de jurisdicción voluntaria con la finalidad de que se decrete una pensión alimenticia provisional a favor de sus hijos. La juez del conocimiento dictó sentencia en fecha 2 de agosto de 2024, en la que decretó alimentos provisionales a favor de los hijos de la parte actora y a cargo del apelante. El apelante, como motivos de agravio, argumentó esencialmente que la sentencia no se encuentra ajustada a derecho toda vez que no se le notificó el inicio del procedimiento, alegando esencialmente que al no ser debidamente notificado del procedimiento antes referido, se vio imposibilitado para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, se le privó de presentar pruebas y oponer excepciones y defensas, así como contradecir las probanzas de su contraparte, por lo que esta falta de emplazamiento constituía una violación procesal de carácter grave, puesto que daba origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Motivos de disenso que se proponen calificar de infundados en razón de que nuestro máximo tribunal ha establecido que la pensión alimenticia provisional se traduce en acto de molestia y no en un acto privativo, por lo tanto la fijación de pensión provisional no exige la observancia de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, sin que ello se considere una vulneración a las formalidades esenciales del procedimiento. En el presente caso, al tratarse de jurisdicción voluntaria, al no existir controversia entre particulares, el juez únicamente resuelve con base en la solicitud y el material probatorio exhibido por quien promueve, sin que la naturaleza del procedimiento permita el análisis de las pretensiones u oposición que pudiese tener el deudor alimentista, lo cual no implica una transgresión a los principios de imparcialidad y exhaustividad, pues el obligado no forma parte del procedimiento hasta la notificación de la sentencia. Por lo tanto, se propone calificar de infundado los agravios del recurrente y confirmar la resolución recurrida.
¿Algún comentario del proyecto? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, Con el proyecto. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 710-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 168-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 4 de septiembre de 2023 dictada en el expediente 3838-2011, diligencias de jurisdicción voluntaria. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Hola de nuevo. En este asunto, cabe señalar que resulta aplicable el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Estado, por cuanto se tramita en el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ya que es previo a la implementación de la oralidad familiar yucateca en lo que era el proceso escrito o conocido como proceso tradicional. Cabe señalar que la sentencia que sancionó las bases de las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovieron los interesados es de fecha 10 de enero de 2012, por lo que dichas diligencias han cumplido el objetivo para el cual fueron promovidas y resulta necesario señalar que en aquella se aprobó una pensión alimenticia para los hijos de las partes interesadas, misma que debía de ser actualizada conforme al artículo 235 del Código Civil. Por lo tanto, se ha ido actualizando con el paso de los años dicha sentencia y en diversas ocasiones el padre, quien es el deudor alimentista, ha venido a solicitar la cesación de la pensión alimenticia de uno de los hijos, por cuanto señala que ya es mayor de edad y que ya concluyó su periodo de estudios. Se queja de que la juez no le haya respondido uno de sus agravios, una de sus solicitudes, pues nuevamente vuelve a solicitar en este caso, que se suspenda la pensión alimenticia porque tiene un diverso hijo que entonces es menor de edad, que en la actualidad es menor de edad y que se lesionan sus derechos. Resultan fundados, pero insuficientes e inoperantes los agravios a mi juicio, por cuanto, si bien es cierto que la juez no le dio respuesta directa a su escrito y a su solicitud, no menos cierto es que en diversas ocasiones se le ha señalado al deudor alimentista que esta no es la vía para hacer valer la cesación de la pensión alimenticia, por cuanto su hijo necesita, debido a su derecho de audiencia y de defensa, pues ser capaz de presentar sus excepciones a través de un escrito de contestación. Por lo tanto, no es procedente nada más venir y solicitar la cesación en autos del procedimiento, sino que tiene que haber una controversia de por medio a la que se le pueda llamar al hijo mayor de edad para que se defienda. Por lo tanto, a mi juicio, si bien, repito, son fundados los agravios, pues son también inoperantes, por cuanto hace referencia a una suspensión de la pensión alimenticia cuya figura jurídica no existe en nuestra normatividad, y lo que se entiende es que por esta suspensión hace referencia también a una cesación. Y se insiste, esta no es la vía ni la forma para hacer valer dicha petición. Por lo tanto, propongo confirmar el auto impugnado. ¿Algún comentario del proyecto? Secretaria, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación y quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 168-2024 se declara con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 743-2024 de la ponencia del magistrado tercero
relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2024 dictado en el expediente 605-2023 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la sentencia impugnada es la sentencia definitiva del 13 de septiembre del 2024, en la cual se declararon procedentes sin oposición de parte y sin perjuicio de tercero las diligencias de jurisdicción voluntaria, por lo que se le concedió a la promovente autorización judicial para que su hijo menor de edad pudiera salir del país, así como para que realizara todos los trámites correspondientes para la obtención de su pasaporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y para tramitar dicha autorización ante el Instituto Nacional de Migración. Después de hacer el análisis de los agravios, considero infundado el único agravio expuesto por el recurrente, en virtud de que, si bien es cierto, manifestó su oposición respecto a la concesión de la autorización judicial solicitada por la promovente para que su hijo menor de edad pudiera salir del país, lo cierto es que dicha oposición no fue justificada, es decir, resultan apreciaciones subjetivas del recurrente que no fueron acreditadas con algún medio de convicción objetivo. Además, la simple oposición del recurrente como padre del infante no puede privarlo del gozo y disfrute de su derecho a convivir con su familia que vive en el extranjero, que en este caso es el abuelo materno del niño, ni tampoco su derecho al esparcimiento, vacaciones, descanso y a la vida cultural como elementos indispensables para su sano desarrollo. De ahí que al no haberse acreditado la existencia de riesgo o peligro que impida la convivencia por ser contraria al interés superior del menor involucrado, es que resulta procedente la concesión de la autorización para salir del país, la cual goza de una presunción humana de ser necesaria para su formación y sano desarrollo, la cual no fue desvirtuada mediante medio de convicción alguno. Sin embargo, en suplencia de la deficiencia de la queja en favor del niño implicado en este asunto, considero que a pesar de que la información testimonial desahogada, los testigos manifestaron que además de la ciudad de San Francisco, también planeaban llevar al niño durante 4 días a la ciudad de Los Ángeles, la juez de origen únicamente autorizó su salida del país para viajar a la primera y no a la segunda de estas ciudades, por lo que les propondría modificar la sentencia impugnada únicamente para el efecto de hacer extensiva la autorización judicial a la última ciudad nombrada, con la finalidad de evitar cualquier contratiempo con las autoridades administrativas o migratorias y otorgar certeza de los lugares que el infante visitará con su familia. Por lo anterior, repito, lo que les propongo es modificar. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del sentido. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 743-2024 se declara modifica por unanimidad. A continuación tenemos el TOCA 640-2024 de la ponencia magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de agosto de 2024, deducido del expediente 128-2020, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Segundo de Unidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, en este proyecto tiene su origen en un procedimiento especial de divorcio sin causales, en el cual se precisó que los puntos litigiosos a resolver en lo que aquí interesa fueron la pensión compensatoria y la compensación que debía recibir la parte demandada. En la sentencia definitiva se estableció una pensión compensatoria en cantidad líquida a favor de la demandada, así como el pago de una compensación equivalente al 50% del valor de 2 predios. Ambas partes apelaron la sentencia. Al ser analizados sus agravios, se determinó que los de la parte demandada resultaron esencialmente fundados por una parte, pero infundados e inoperantes por la otra. Pero también se consideró aplicar a su favor la suplencia de la queja. La parte que se consideró esencialmente fundada fue la relativa a la fijación de la pensión compensatoria en porcentaje y no en cantidad líquida, ya que acorde al precedente obligatorio emitido por esta sala, se estimó una medida más óptima. En este sentido, se dejó sin efecto la cantidad líquida y se determinó el porcentaje que debía de establecerse acorde a las circunstancias del caso.
En tales consecuencias, los restantes agravios se consideraron inoperantes y los que hacían alusión a deudas generadas con diversas tarjetas de crédito de la demandada se consideraron infundados. Ahora, en cuanto a los agravios de la parte actora, se consideran infundados por una parte, pero fundados por la otra. Los que se consideraron infundados fueron aquellos referentes a la imposición de la pensión compensatoria y a la compensación, pues el apelante estimó que se le estaba imponiendo una doble sanción, especificándole que ambas figuras buscan fines distintos. Respecto a los motivos de disenso que resultaron fundados, fueron los relativos a la compensación que se fijó sobre el valor de los dos predios. En este punto se le dio la razón a la parte actora, ya que uno de los predios que se había considerado en primera instancia ya no formaba parte de su patrimonio por habérselo donado a sus 3 hijos, esto con el disfrute del usufructo vitalicio para él y la demandada. En tal virtud se considera excluir la compensación de dicho inmueble y dejar únicamente el 50% del valor del predio restante. Es por ello y bajo las circunstancias acotadas que propongo modificar la sentencia recurrida. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 640-2024. Seguimos con el TOCA 647-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 2 de julio de 2024, dictado en el expediente 233-2024, juicio ordinario oral familiar de juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una persona acudió ante una institución del gobierno federal a realizar un trámite y durante la diligencia, la persona servidora pública que la atendió le comentó que tenía un registro doble de su acta de nacimiento y de su CURP. Ante esta situación, dicha persona promovió un juicio ordinario familiar de nulidad de acta en el que solicitó se cancele una de esas actas y se conserve la otra y que ésta mantenga la CURP correcta. Pues con esta última es con la que ha realizado todos los trámites, gestiones y actos jurídicos a lo largo de su vida. La jueza que conoció del asunto desechó de plano la demanda porque, a su consideración, el juicio implica declarar la nulidad de un acto jurídico que contempla una relación entre la recurrente con sus progenitores, por lo que se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario, lo cual implicaría que al dictar sentencia se podría afectar a sus padres, razón por la cual tendrían que ser llamados a juicio para manifestar lo que corresponda a sus intereses y aportar pruebas. Contra esta decisión es que el actora presentó su recurso de apelación. Medularmente, la recurrente argumenta su primer agravio que el acuerdo combatido le causa agravio porque lo que ella pretende no es promover un asunto en materia de afiliación, sino que su pretensión inicial es que se declare la nulidad de una de las 2 actas de nacimiento que existan y que prevalezca la información del acta que ella ha utilizado a lo largo de su vida, por lo que a consideración de la jueza, por lo que no se actualizaría un litisconsorcio pasivo necesario. En su segundo agravio, la recurrente alega que el acuerdo de desechamiento le causa agravio porque ella no reclamó ningún derecho relacionado con el reconocimiento, contradicción o investigación de paternidad o maternidad, ya que no existe controversia respecto de ello, sino que solo se abocó a solicitar que se ordene la homologación de su CURP con los datos de su acta de nacimiento, toda vez que la duplicidad genera inconsistencias y problemas administrativos. El proyecto propone declarar esencialmente fundados ambos agravios. Se propone llegar a esta decisión. Del estudio del asunto se advierte que en primera instancia se identificó un problema jurídico distinto al que realmente planteó la apelante en su demanda, lo cual orilló a que se determine su desechamiento. Para llegar a esta conclusión, la metodología del proyecto propone analizar 2 aspectos, uno normativo y otro fáctico. Respecto al primero de ellos, el normativo, se tomó en cuenta que en la legislación familiar yucateca se contemplan 3 tipos de acciones que la ciudadanía puede promover en juicios familiares, las reales, las personales y las de Estado civil. Y si bien dentro de las acciones de Estado civil se encuentran aquellas relativas a la filiación
o reconocimiento de hijas e hijos, no debe pasarse por alto que otra diversa acción es aquella en la que la parte actora del juicio pretende combatir alguna de las constancias emitidas por el registro civil para declarar su nulidad. Ahora bien, respecto al segundo aspecto, el fáctico, se tiene que de la lectura de los hechos de la demanda, la apelante señaló que durante las gestiones de trámites se percató que existían 2 actas de nacimiento con diferentes CURPs e información, por lo que solicitó la nulidad de una de ellas y que prevalezca la otra. Es así que, pues en apariencia de buen derecho y para garantizar un acceso a la justicia adecuado, este proyecto propone pues revocar el acuerdo combatido para que pues se pueda admitir el juicio y pues iniciar el proceso del juicio correspondiente. Si tuvieran algún comentario, secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 647-2024. Continuamos con el proyecto del TOCA 75-2025 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de diciembre de 2024, dictado en el expediente 262-2018, juicio de sucesión intestada del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En el auto recurrido, medularmente, el juez de primera instancia señaló que el juicio promovido había cumplido el objeto para el que fue promovido, lo que hizo que declarara el asunto como terminado y ordenara su archivo como asunto totalmente concluido. La apelante no compareció a esta alzada a continuar el recurso, pero en atención al interés superior a favor de la menor de edad involucrada en este asunto, se procedió a atender el recurso de apelación mediante una revisión oficiosa. El artículo 816 del Código de Familia del Estado de Yucatán establece que el derecho de reclamar la herencia o legado es imprescriptible, por lo tanto, en cualquier momento se puede exigir la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones de una persona después de su muerte. Entonces, de ninguna manera procede decretar la terminación de un juicio sucesorio, aun y cuando todas sus etapas y audiencias no se hayan podido llevar a cabo. Asimismo, el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán prevé en el artículo 651 un deber de continuación de la tramitación que indica que concluida la fase preparatoria, el juicio de sucesión intestada debe ser tramitado llevándose a cabo las audiencias intermedia y principal. Y si bien es cierto que el apelante reconoce que no se ha acreditado que actualmente existan bienes pertenecientes a la sucesión intestada, esto no debe producir que el juicio de sucesión se decrete como un asunto totalmente concluido, como inexactamente hizo constar el juez de primera instancia. Por lo que considerar que el estado procesal actual del juicio sucesorio da lugar a poner fin a la controversia o asunto es una interpretación errónea, ya que este juicio debe continuar vigente por todo el tiempo que la ley lo faculte para ello, con el fin de que pueda ejercitarse el derecho o cumplirse la obligación a cargo del decujus y generar certeza jurídica frente a terceros de la titularidad de los bienes que se transmitirán en la sucesión. En mérito de lo anterior, del análisis efectuado, se aprecia que los motivos de agravio expresados por la apelante son esencialmente fundados, por lo que debe modificarse el auto para declarar concluida la fase preparatoria del juicio de sucesión intestada, el cual deberá continuar su tramitación de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Familiares del Estado, reservándose los derechos que correspondan a las partes, y por lo tanto se propone modificar el auto impugnado. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 75-2025. Seguimos con el TOCA 614-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de junio de 2024, dictado en autos del expediente 6.415-2010, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de la Familia del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene el uso de la voz. Muchas gracias.
En la parte conducente del auto impugnado, que igual es de proceso escrito de familiar, requirió la persona juzgadora al apelante al pago a favor de sus acreedores alimentistas, que es un hijo menor de edad y una hija ya mayor de edad, una cantidad determinada en concepto de adeudos de pensión alimenticia por actualización de esta, fijada de común acuerdo, en las bases del divorcio, que son relativos al periodo comprendido de enero de 2011 al mes de abril de 2023, con el apercibimiento de aplicar medios de apremio en caso de incumplimiento. El recurrente formula 3 agravios, los cuales se estudian en conjunto debido a que se encuentran relacionados entre sí y a mi juicio resultan por una parte infundados y por una parte inoperantes. Esta segunda calificación la propongo por cuanto se reiteraron argumentos hechos valer por el recurrente al contestar la vista que se le dio respecto de la planilla de liquidación presentada por los acreedores alimentistas, oponiéndose a la misma con diversas manifestaciones encaminadas a probar por qué no podía pagar los adeudos de las pensiones y no controvierte los argumentos del auto impugnado. No se pasa por alto que el apelante manifestó tener otros 2 acreedores alimentarios, además de los involucrados, quienes aduce son menores de edad, pero debe considerarse que en este asunto nos encontramos en etapa de ejecución de sentencia, el derecho ya ha sido reconocido y sin perjuicio de que ese planteamiento solo al hacérsele a la persona juzgadora de primera instancia solo se acredita la existencia de un menor de edad y que en su momento no fue combatida esa decisión en cuanto a solo la existencia comprobada de un hijo menor de edad, pero además este planteamiento es ineficaz, pues no se ha generado un perjuicio al recurrente ni a su hijo, pues lejos de declararse improcedente se determinó que debía formularse en la vía y forma legal correspondientes, por las mismas razones que se hizo en el proyecto anterior que se sesionó y se aprobó. También, no puede entenderse como un mero formalismo innecesario la tramitación de la modificación de una pensión alimenticia, por cuanto es un mecanismo, verlo en la vía correspondiente, para proteger los derechos sustantivos del acreedor alimentario. Ahora bien, se señalan infundados los agravios por la supuesta omisión de la persona juzgadora de solicitar los informes de los aumentos a la pensión alimenticia en los años 2011 a 2019, ya que al oponerse a los aumentos, el ahora recurrente no acreditó que su salario no había sufrido algún aumento durante el periodo señalado, y que en su caso de que se hubiera dado, este fue menor. Por lo tanto, no era tarea de la persona juzgadora hacer esta investigación, sino que a él le correspondía, pues precisamente para ello se le dio vista al respecto. Ahora bien, no pasa desapercibido que en el auto impugnado se hace referencia a que el periodo de los adeudos corresponde, se señala en una parte del auto, de enero de 2011 al mes de abril de 2024, lo cual resulta erróneo, porque el mes correcto es 2023, y de permanecer este error en la resolución impugnada, es decir, hacer referencia a 2024, pues estaríamos violentando los derechos del menor de edad y la persona mayor de edad acreedoras alimentistas, por cuanto estaríamos dando por aprobados unos adeudos que no han sido estudiados, solicitados y calificados si son pertinentes o no. Entonces, en suplencia de la deficiencia de la queja, atendiendo el interés superior del menor de edad involucrado, así como pues de la hoy mayor de edad, pero que en su momento se están cobrando pensiones alimenticias de cuando fue menor de edad, se propone modificar el acuerdo únicamente para que en lugar de decir que se señale 2024, pues la cantidad, el mes que se debe precisar,
que le corresponde a los adeudos es el año 2023. Ese es el proyecto. Insisto, valga la redundancia, se propone modificar. Si alguien tuviera algún comentario, señor secretario, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, ¿A favor? magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 614 de 2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 17-2025 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2024, deducido del expediente 229 de 2022, relativo al juicio ordinario civil y juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el representante común de la parte demandada y la resolución impugnada es la sentencia definitiva del 11 de noviembre del 2024, en la cual se declaró que había procedido el juicio ordinario civil, por lo que se condenó a los demandados a devolver a la promovente las cantidades que le otorgó en concepto de primer y segundo anticipo para la fabricación de una puerta principal de cedro, así como al pago de los intereses moratorios generados al tipo legal. Después de hacer el análisis de los agravios, considero que estos son infundados, toda vez que sí se demostró el incumplimiento, esto por haber existido la deficiente instalación e inacabada terminación de la puerta principal que debía instalarse en el domicilio de la demandante, pues tal como refirió la juez primigenia, en la resolución combatida, el incumplimiento quedó demostrado con las impresiones fotográficas exhibidas por ambas partes, mismas que fueron relacionadas con lo expuesto por los propios demandados en su escrito de contestación, manifestaciones de las cuales advierte el reconocimiento de que estos no cumplieron a cabalidad con su obligación de terminar la instalación de la puerta, al haber expresado que aún habían quedado pendientes diversas tareas, tanto para garantizar el debido funcionamiento de la puerta, como para concluir con la estética de la misma. A esto debe agregarse que aun cuando en el escrito de contestación los demandados expresaron que la actora siempre estuvo conforme con la calidad del material con la que se fabricó la puerta y que ésta impidió la conclusión de la obra el día de su instalación, no pasa desapercibido que, como bien señaló la juez de origen en la sentencia definitiva, los interesados no desahogaron prueba alguna para demostrar estos extremos. Por ello, igualmente reitero que sí quedó demostrado en autos el incumplimiento sin que se advierte una indebida valoración de las pruebas, pues las ofrecidas por ambas partes fueron valoradas y admiculadas entre sí, relacionando principalmente las fotografías de la puerta con lo manifestado por los litigantes, sin que se perciba ninguna violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica ni al debido proceso de los recurrentes. Ahora bien, respecto a los conceptos de queja relativos a que en ningún momento le requirió que devuelva a los demandados la puerta que se instaló, dichos agravios resultan infundados, pues la juez de origen resolvió el presente asunto de conformidad con las prestaciones que le fueron exigidas en la demanda, sin que se perciba que en la contestación se haya realizado manifestación alguna exigiendo la devolución de la puerta, ni que se haya interpuesto excepción o medio de defensa alguno en el que se hiciere manifiesta esta intención. Por lo cual, lo que yo les propondría es confirmar. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual a favor del proyecto. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 17-2025 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación tenemos el TOCA 585-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativa al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 27 de mayo de 2024 del expediente 437-2018, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en el proyecto se resuelve respecto de un recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 27 de mayo del año 2024, dictada por la jueza segunda mixta de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que resolvió que había procedido parcialmente el juicio de nulidad de 2 escrituras públicas, la primera de donación de un predio en la localidad de Yucatán,
y la segunda relativa a la rectificación, división y venta de una de sus partes resultantes sin que se ordenen sus respectivas cancelaciones registrales y catastrales. También se reconoció a un demandado como adquiriente de buena fe de una parte resultante de la división de dicho predio. Por último, se declaró la improcedencia de la acción reivindicatoria. Bien, respecto a los agravios que hizo valer la parte apelante, se propone declararlos esencialmente fundados, ya que contrario a lo que estimó la juzgadora de primer grado, como vía de consecuencia de la nulidad absoluta de las dos escrituras públicas mencionadas, se debe de ordenar sus respectivas cancelaciones registrales y catastrales al tenor de lo que dispone la fracción cuarta del artículo 2192 del Código Civil del Estado. Esto en razón a la publicidad por certeza jurídica. También resultó fundado lo referido por la apelante al señalar que en el caso se actualizaba una excepción a la buena fe registral que alegó un demandado que adquirió una parte resultante de este inmueble en litis, pues la juzgadora no observó lo previsto en el artículo 2176 del Código Civil del Estado. Esto es la celebración de actos jurídicos violando la ley o el interés público. En el caso estudiado, quedó acreditado que la donación del inmueble se hizo suplantando la voluntad del donante, ya que éste había fallecido años atrás. Situación además de justificarse con la certificación del acta de defunción de éste, la cual fue aceptada por uno de los demandados, lo que actualiza la nulidad absoluta. Entonces, al tratarse de una nulidad absoluta, los actos jurídicos posteriores a esta donación, como la venta de una de sus partes, en efecto recaen en el supuesto de excepción mencionado, quedando a salvo los derechos del demandado que adquirió esta porción del inmueble para que los haga valer por la vía y la forma legal que corresponda. Por lo tanto, se propone modificar la sentencia de primera instancia, dejando intocado lo que no fue motivo de análisis. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado A quinto. favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 585-2024. Seguimos con el TOCA 727-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 9 de septiembre de 2024, dictado en autos del expediente 865-2024, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una mujer promovió unas diligencias de jurisdicción voluntaria de identidad para demostrar que el nombre registrado de su padre al nacer y los que utilizó en su vida son de la misma persona. El juez no admitió las diligencias, argumentando que la solicitante no acreditó tener representación de la sucesión de su padre y que algunos hechos son competencia exclusiva del Registro Civil del Estado. La promovente apeló, alegando que se vulnera su derecho de acceso a la justicia y que la autoridad judicial debe resolver el asunto, no el Registro Civil, como se determinó. El proyecto propone modificar el acuerdo recurrido. Se propone declarar parcialmente fundados los agravios formulados por la apelante por lo siguiente. Se propone declarar infundado el agravio consistente en que se le vulnera su derecho de acceso a la justicia. Lo anterior se sostiene en que, aunque el apelante no persiga la reclamación de derechos hereditarios, como menciona, y su interés se centre en la validación de diversos nombres de su padre ante entidades gubernamentales, incluido el Registro Civil del Estado, la modificación o adecuación que solicita únicamente atañe a aquellos legitimados, entre estos los herederos reconocidos, el albacea o el interventor judicial. En ese sentido, la recurrente, al no estar vinculada a los intereses jurídicos mencionados, los cuales no le generan un agravio personal y directo, dado que no se trata de un acto dirigido a su persona e identidad, y tras revisar su solicitud y anexos en el que se evidencia que la promovente actuó en nombre propio y no en representación de la sucesión de quien fuera su progenitor, y al no adjuntar la documentación necesaria que acredite su representación, es que se propone tener por justificada
la legitimación procesal decretada para alegar sobre hechos relacionados a la identidad de quien fuere su padre, específicamente para solicitar la adecuación de su nombre y apellido en las constancias y certificaciones que otorgan certeza jurídica a sus actos, de las cuales ella no es parte. Se propone declarar parcialmente fundados los argumentos consistentes en que la competencia para resolver este asunto debería corresponder a la autoridad judicial a través de la vía civil en lugar del registro civil tal como lo determinó el juez. Lo anterior, dado que la pretensión de la recurrente implica la modificación de aspectos relacionados con la identidad de una persona fallecida, especialmente en lo que respecta al reconocimiento de los diversos nombres que utilizó en sus actos públicos y privados, lo cual se traduce en una acción del Estado civil. Lo solicitado por la apelanta no puede llevarse a cabo mediante diligencias propuestas, sino que debe realizarse a través de juicio ordinario ordinario familiar correspondiente. En ese sentido, con el objetivo de asegurar que los certificados del registro civil reflejen la realidad social que tuvo el progenitor, sin perjudicar a terceros ni vulnerar derechos sucesorios, resulta necesario que antes de proceder a declarar o reconocer lo solicitado, se analicen detenidamente las pruebas presentadas, lo que permitirá determinar si la solicitud realmente refleja la intención final del procedimiento que se inicie y si responde a la necesidad legítima de ajustar diversos nombres a esta realidad social de la persona fallecida. De esta manera se evitará posibles propósitos que pudieran perjudicar a terceros y quien resuelva puedan sustentar su decisión en observancia al principio de seguridad jurídica. En consecuencia, al afirmar que el procedimiento idóneo para esclarecer este asunto no es la jurisdicción voluntaria, sino el juicio ordinario familiar, se propone considerar que los agravios son parcialmente fundados, aunque insuficientes para modificar el sentido del auto combatido, ya que si bien es cierto que el registro civil del Estado no tiene competencia para conocer sobre este asunto, para admitir el juicio ordinario familiar correspondiente se requeriría que quien acuda al tribunal esté legitimada para ello. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unidad el proyecto del TOCA 727-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 437-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativa al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de abril de 2024, dictado en el expediente 384-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso del aula. Gracias, señora secretaria. En el presente asunto, la parte actora promovió un juicio ordinario en el cual solicitaba la nulidad absoluta del convenio transaccional de desocupación y entrega que celebró con la demandada, argumentando que la demandada no era la verdadera propietaria del inmueble, así como que encontró el inmueble en un estado de insalubridad, afectando su derecho a una vivienda digna. La parte demandada negó la procedencia del juicio y señaló que los desperfectos ocurrieron después de la celebración del convenio. La juez resolvió que la parte actora no acreditó su acción, ya que las pruebas ofrecidas no justificaron el dolo o mala fe de la demandada, ya que era necesario demostrar un error como vicio de la voluntad y las condiciones insalubres del predio, aunado a que la parte demandada sí era propietaria del inmueble al momento de firmar el convenio transaccional. Como motivos de agravio, la apelante argumentó que no se consideraron los vicios ocultos del inmueble, que la juzgadora omitió analizar la relatoría de hechos y las pruebas que evidenciaban el dolo y la mala fe por parte de la demandada, y por último, que el testimonio de su madre era relevante para demostrar la mala fe. Del análisis del material probatorio desahogado, se advierte que no existen pruebas fehacientes que acreditaran el actuar doloso por parte de la demandada, así como el estado insalubre del predio, ni que la parte demandada estuviera enterada de tales condiciones al momento de celebrarse el convenio, por lo que se propone confirmar la resolución impugnada. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta.
A favor del proyecto. Magistrado Quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba. Confirma por unidad el proyecto del TOCA 437-2024. Sigue el proyecto del TOCA 60-2025 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2024 dictada en el expediente 302-2023, juicio ordinario civil y juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La fecha de la sentencia impugnada es el 6 de diciembre del 2024, en la cual se declaró la procedencia del juicio en comento, decretándose el remate en pública subasta del predio objeto del procedimiento, que se repartía el producto obtenido en el remate y venta del predio en comento. En sus agravios, aduce la inconforme que le eroga agravios que se hubiesen decretado el remate en subasta pública del predio objeto del procedimiento, pues según la promovente carecía de derecho absoluto sobre la disposición del inmueble. Manifestó su oposición al remate a la venta del inmueble, que el predio contaba con un usufructo y que al realizar el remate en subasta pública comprometería ese derecho. Por constituir un hecho notorio, procedía a realizar una consulta en la página electrónica del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, advirtiendo que sobre el predio objeto de la litis se encuentran constituidos diversos usufructos vitalicios, siendo que sus titulares, conforme al numeral 811 del Código Civil del Estado, debieron de ser llamados a juicio como litisconsortes pasivos a fin de que pudieran comparecer a juicio a hacer valer sus derechos, lo que no aconteció. En consecuencia, toda vez que tal omisión constituye una violación procesal que debe ser subsanada, a fin de no vulnerar el derecho al acceso a la justicia y debido proceso consagrado en la Constitución, de tales usufructarios, se determina reponer el procedimiento únicamente para que sean llamados a juicio. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unidad el proyecto del TOCA 60-2025. Continuamos con el proyecto del TOCA. confirma. ¿Perdón? Revoca y repone. Dijo confirma. Dijo confirma. El 60 dijo confirma y la síntesis es revoca. Yo también tenía que es confirma, pero creo que Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 60-2025. Continuamos con el proyecto del TOCA 622-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 16 de agosto de 2024, dictado en autos del expediente 60-2024, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, en este proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el cual la juzgadora determinó la no admisión de la prueba de inspección judicial ofrecida. Primeramente, y contrario a lo alegado por el recurrente, dicha prueba fue anunciada desde el escrito inicial de demanda sin la comparecencia de testigos de identidad y durante el periodo probatorio el oferente pretendió variar la misma al haberla ofrecido con la asistencia de estos atestes, circunstancia que contraviene lo dispuesto en los artículos 15, 166 y 546 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Además, acorde a la naturaleza de la acción de prescripción positiva intentada, la inspección judicial no es la prueba adecuada para acreditar la posesión, toda vez que mediante su desahogo solo se demuestra que en un momento determinado existen ciertos hechos o circunstancias, pero ello no implica la existencia de una tenencia continua, pública y pacífica, ni por supuesto mucho menos que la persona en ese instante posea los bienes muebles respectivos, los detente
y los detenta en calidad de dueños. Por lo tanto, habiendo resultados infundados los agravios vertidos por el recurrente, se propone confirmar la parte conducente del auto impugnado. ¿Algún comentario del proyecto? Secretaria, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor de manifestarlo de forma económica. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 622-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 626-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de agosto de 2024, dictado en autos del expediente 381-2022, juicio ordinario civil y juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto, la juez de primera instancia emitió un auto el 14 de agosto de 2024 en el que se tuvo por no designado al perito de la parte actora para el desahogo de la prueba pericial en ingeniería y arquitectura y se otorgó el término de 3 días para que ésta designara a su perito, apercibiendo que de no hacer tal designación lo haría en su nombre y rebeldía la juez, quien nombrará perito tercero en caso de discordia. El apelante, como agravio, señaló que se debió nombrar a la parte actora perito en rebeldía y no otorgarle un plazo de 3 días para que ésta nombrara nuevo perito inscrito en el registro de peritos del Poder Judicial del Estado, pues esto contravino no solo el acuerdo de fecha 1 de julio del año 2024, sino también la resolución de segunda instancia de fecha 25 de marzo del propio año. Le asiste la razón al apelante al señalar que al no cumplirse con dicha prevención, lo procedente era que la juzgadora del conocimiento nombrara al perito en rebeldía y no conceder otro término de 3 días para que la parte actora designara nuevo perito para el desahogo de la prueba pericial de ingeniería y arquitectura, por lo que se estima fundado su motivo de agravio. Y se reasume jurisdicción procediéndose al nombramiento del perito en rebeldía de la lista de peritos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, conforme lo precisa el artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles, para que realice la prueba pericial en materia de ingeniería y arquitectura. Por lo tanto, se propone modificar el autoapelado. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 626-2024. Sigue el proyecto del TOCA 685-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 29 de agosto de 2024, dictado en autos del expediente 216-2024, juicio y interdicto de obra nueva y de obra peligrosa al juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La demandada en su agravio único señala, como primero, que está en desacuerdo con la juez, ya que el término de prueba establecido empezó a correr a partir del día siguiente hábil al que se hicieron sabedoras de este, y segundo, que al haber estado presentes las partes en la audiencia celebrada el 9 de agosto de 2024, quedaron legalmente notificadas. Tercero, adujo que las firmas trazadas en el acta que se levantó en la señalada audiencia constituyen en sí la notificación. Cuarto, señaló la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y quinto, que los escritos presentados por la parte actora se registraron extemporáneamente. Lo que yo considero es que debemos confirmar el acuerdo impugnado, toda vez que la fijación de las firmas trazadas por las partes que asistieron al recinto judicial el 9 de agosto del 2024 no califica ninguno de los supuestos de notificación contemplados en la norma procesal adjetiva, por lo cual, si la recurrente no impugnó ante la juez en la oportunidad debida la nulidad de la constancia asentada por el actuario adscrito de la notificación por lista de la señalada audiencia del Diario Oficial del Gobierno del Estado del día 15 de ese mes y año, le permitió a la juzgadora precisar que solo sería recibida la prueba de confesión ofrecida por su contraparte a cargo de aquella, porque había fenecido la dilación probatoria. Asimismo, identificar que el perito designado por la parte actora se había presentado en tiempo y forma a aceptar y protestar el cargo conferido, quedando establecido que el otorgamiento del periodo especial de prueba en torno a su ejercicio quedaba a voluntad de las partes.
y que es en esta donde las pruebas admitidas se desahogarían. En consecuencia, debe decirse que el agravio esgrimido resultó infundado. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, por favor de manifestarlo en forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 685-2024. Continuamos con el proyecto del TOCA 806-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 4 de octubre de 2024, dictado en autos del expediente 474-2023, juicio ordinario oral familiar del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en este caso, una mujer promovió un juicio ordinario oral familiar en contra de una sucesión para que se le reconociera su calidad de concubina de la persona fallecida. Para tal efecto, previamente se realizaron unas diversas diligencias para el nombramiento del interventor judicial de la sucesión. Al resolverse en sentencia definitiva, se declaró la existencia del concubinato, por lo que el interventor de la sucesión apeló tal determinación. Al dar continuidad a este recurso, emitió sus agravios, los cuales, al ser analizados, se consideraron infundados e inoperantes. Los agravios que se consideraron inoperantes fueron aquellos relativos a que no se atacaban los puntos de la sentencia recurrida y que se referían a cuestiones y a personas ajenas al procedimiento de origen. Y aquellos que se consideraron infundados fueron los referentes a que aludían a violaciones de sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que contrario a lo que estimó el apelante, aquel en todo momento estuvo en aptitud de ejercer correctamente sus derechos. También se consideraron infundadas las argumentaciones que hacían referencias a daños que se le ocasionaban a sus hijos, ya que estos en ningún momento fueron parte de la litis. Por lo anterior, al considerarse que la sentencia se encuentra ajustada a derecho, se propone confirmar. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, nos apoya con la votación, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto presentado. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 806-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 721-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de octubre de 2024, dictado en el expediente 709-2019, juicio ordinario civil y juzgado cuarto civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto, el actor, por conducto de su apoderado legal, interpuso una demanda en la vía ordinaria civil y en ejercicio de acción reivindicatoria de propiedad y posesión en contra del demandado. Su pretensión la hace consistir básicamente en que se le declare legítimo propietario del tablaje catastral objeto de la controversia. En el auto de fecha 4 de octubre de 2024, la juez de origen determinó no acceder a lo peticionado por el actor por conducto de su apoderado legal, en el sentido de citar a las partes para el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Las consideraciones jurídicas en las que se sustentó la ACO para arribar a su decisión básicamente descansan en que no era el momento procesal oportuno para acceder a lo peticionado por el ahora apelante. De una comparación entre los motivos de disenso expresados por el apelante y el acervo de razones efectuadas por la ACO en el auto recurrido, es notorio que el inconforme plantea sus agravios a partir de una premisa falsa. Parte de que lo determinado por el juez de origen en el auto combatido, consistente en solicitar a su homóloga adscrita al Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado un informe sobre el estado procesal de diverso expediente, es con la intención de acumular los expedientes en comento, pero esa premisa es falsa. Si el recurrente parte de la premisa consistente en que la decisión tomada por el juez de origen tiene como base la preconcebida idea de acumular los autos que nos ocupan en contravención a lo establecido por los preceptos de derecho que refiere, debe concluirse que tales argumentos devienen inoperantes
pues se basa en aspectos distintos a la realidad, ya que contrario a lo arguido, las consideraciones jurídicas que normaron lo resuelto tienen como base las directrices establecidas en el numeral 52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, particularmente lo preceptuado en la fracción primera. En esa tónica, como la premisa del argumento es falsa, la conclusión a la que arriba no puede ser aceptable y por ende las demás aserciones que se derivan de ella están viciadas desde su origen. De ahí que también resulta inatendible la tesis de jurisprudencia que hace valer. Por lo que se impone por ese defecto de inoperancia es confirmar el auto recurrido, siendo aplicable la jurisprudencia con rubro agravios inoperantes, lo son aquellos que se sustentan en premisas falsas sustentadas por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este escenario, al detectarse un impedimento técnico, este tribunal se encuentra en la imposibilidad de realizar el examen de los agravios planteados por el apelante y por lo tanto se propone declarar inoperantes los agravios hechos valer por el impugnante y confirmar el auto recurrido. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 721-2024. Seguía en la lista el TOCA 793-2024 de la ponencia del magistrado tercero, no obstante considerado retirarlo para un mayor estudio. Y por consiguiente nos pasamos al TOCA 798-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de octubre del 2024, dictado en el expediente 697-2024, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Del expediente 697, diagonal 2024, relativo al juicio ordinario promovido por la parte actora, se advierte que el 28 de octubre de 2024, la juez primero civil del Primer Departamento Judicial del Estado dictó un auto en el que declaró que no se admite el juicio instado porque la promovente no dio debido cumplimiento a la prevención que se le hizo al no exponer sucintamente y numerados los hechos y fundamentos de derecho en su escrito de demanda, como dispone el numeral 545 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por ende, perdió sus derechos por falta de interés jurídico, determinación contra la cual la actora interpuso recurso de apelación. Del expediente remitido y de la lectura del auto recurrido se advierte que la determinación de la juez natural se encuentra ajustado a derecho, pues resulta evidente que el apelante cumplió parcialmente con lo requerido por la autoridad de primera instancia al presentar la factura original para acreditar la propiedad de su vehículo y con la exhibición de las impresiones de dicho cumplimiento como le fue solicitado, pero no cumplió la recurrente con la prevención relativa a la exposición sucinta de los hechos y fundamentos de derecho que debe contener el escrito inicial de demanda como establece el numeral 545 ya referido, ya que deben exponerse circunstancialmente y con claridad los hechos que constituyen la relación jurídica con la finalidad que la parte demandada tenga conocimiento de los hechos constitutivos de la acción para que se encuentre en la posibilidad de preparar debidamente su defensa y sus excepciones, también para aportar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar los hechos sobre los que verse la litis. Dicho de otro modo, para que la parte demandada conozca plenamente qué se le demanda y por qué. Esto es, la pretensión y la causa de pedir. Es por ello que la parte actora debe narrar en el escrito de demanda los hechos que sustentan su pretensión de forma detallada, circunstancia con la cual no cumplió la recurrente en este asunto. Respecto al argumento del inconforme relativo a que es ilógico que la ACU afirme que por no cumplir debidamente con el requerimiento que se le hiciera, se tienen por perdidos sus derechos de la acción por falta de interés jurídico, se estima fundado pero insuficiente para su pretensión de que se revoque el auto impugnado, pues en el expediente de origen se observa el interés jurídico de la impugnante ya que cumplió parcialmente con lo requerido al presentar la factura original para acreditar la propiedad de su vehículo y exhibir las impresiones de dicho cumplimiento, tal como le fue solicitado por la juzgadora, pero indudablemente no cumplió con la prevención relativa
a la exposición sucinta de los hechos y fundamentos de derecho que debe contener la demanda para que principiara el juicio. Por lo anterior, estimo acertada la determinación de la juez natural de no admitir la demanda de juicio ordinario civil promovido y por ende se propone confirmar el auto impugnado. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 798 de 2024. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos, inciso B, la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión ordinaria se realizaría el día 14 de mayo del 2025 a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Queda establecida que la próxima sesión ordinaria se realizaría el día 14 de mayo del 2025 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. Y como asunto general tenemos que el magistrado quinto de esta sala, doctor en Derecho José Pablo Abreu Sacramento, como ponente en el TOCA 423-2024, que se sesionó en fecha 12 de febrero de 2025, pone a disposición en esta sala, en versión impresa y electrónica, el precedente con clave de control y lo siguiente. PASCF 1-158-025 familiar, que dice contenido y alcance de la responsabilidad parental, interpretación del artículo 276 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Y asimismo, la magistrada segunda de la sala, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, como ponente en el TOCA 1200-2021, que se sesionó en fecha 27 de marzo de 2025, pone a disposición en versión electrónica e impresa el precedente con clave de control y rubro siguiente. PASCF 1-159-025 común, remate judicial, el otorgamiento de la escritura pública como condición para poner al comprador que pagó la totalidad del precio del remate en posesión del predio rematado, transgrede su derecho de propiedad, por lo que se debe desaplicar el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán en ejercicio del control difuso de constitucionalidad. En tal virtud, es procedente solicitar su aprobación. Quienes estén a favor, manifestarlo de forma económica. Nada más un detalle, secretaria. En lugar de desaplicar, sería la palabra inaplicar. Inaplicar. Por favor. Sí. Gracias. Pero con las anotaciones de jurídico, sí, o sea, es aceptar, no sé si no llegó el correo con donde se aceptaban varias de las aceptaciones de jurídico, ahorita lo checo, creo que no llegó a lo mejor, y pero es del que veo que tienes, es las anotaciones de jurídico se aceptan y sería inaplicar. De todas maneras, les paso la versión final, es el que tienen lo mismo, solo son detalles de forma de jurídico. Les paso la versión final. No, gracias a ustedes. Yo tengo las versiones con las observaciones, o sea, con las sugerencias del jurídico en la revisión. Entiendo que se aceptaron todas las que se propusieron. Gracias. Gracias. Entonces confirmo que el precedente 159-2025 común sería remate judicial, el otorgamiento de la escritura pública como condición para poner al comprador que pagó la totalidad del precio del remate en posesión del predio rematado, transgrede su derecho de propiedad, por lo que se debe inaplicar el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán en ejercicio del control difuso de constitucionalidad. ¿Están todos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, teniendo a 5 votos a favor, se aprueban en esta sesión de conformidad los artículos 14 y 16 del Acuerdo General número OR 13-11-0905-01, los citados precedentes, y por tanto la Secretaría procede a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Estimación de Precedentes de este tribunal las correspondientes certificaciones y los archivos magnéticos de los precedentes aislados previamente aprobados, e igualmente se comunicarán de los mismos a las demás autoridades correspondientes. ¿Algún asunto de interés a tratar? No.
Muy bien. Y por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida la 7ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.